Hola, hoy les vamos a hablar de la genética cuantitativa y del índice de masa corporal. Mi grupo está conformado por Sara Barrientos, Catalina Giraldo, Sarek Martínez, Samuel Solera y mi persona, Sofía Bermúdez, y somos del grupo D. Hoy hablaremos sobre la práctica del laboratorio número 7, en donde daremos una breve introducción sobre la genética cuantitativa y el índice de masa corporal. La mayoría de las características fenotípicas en los seres humanos básicamente no son determinadas como por un solo gen, sino que esta es basada en la interacción de múltiples genes, y esto se le conoce como herencia poligénica. Además, algunos de estos rasgos están influenciados por factores ambientales. Un ejemplo claro de una característica fenotípica o un rasgo poligénico sería la estatura, el peso, el color de la piel, la inteligencia, la presión arterial y los dermatoglifos, que básicamente son las huellas digitales. Bueno, entonces ahora tenemos los caracteres mendelianos. Estos son aquellos rasgos hereditarios que siguen como las leyes de la herencia formuladas por Gregor Mendel, y estos se determinan por un solo gen con dos alelos, que se clasifican en dos, dominante y recesivo. A diferencia de estos caracteres mendelianos que se expresan de forma discreta, es decir, como el grupo sanguíneo, los rasgos poligénicos presentan como una variación continua en la población. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de los individuos se encuentran en valores intermedios, mientras que los valores extremos son menos frecuentes. Dentro de estos rasgos, algunos son determinados exclusivamente por la genética, como los dermatoglifos. O sea, estas configuraciones de crestas y surcos en la piel de las palmas y plantas se forman entre la semana 13 y 18 de la vida intrauterina y permanecen inalteradas durante toda la vida. En cambio, otros rasgos como la talla, peso, presión arterial, índice de masa corporal y densidad ósea pueden cambiar con el tiempo y ser influenciados por factores ambientales, como lo son la alimentación, el nivel de actividad física, el consumo de alcohol y la edad. Y en estos casos, básicamente lo que pasa es que el genotipo del individuo establece un rango de valores posibles. Aún así, el ambiente es el que determina la expresión final dentro de ese rango. Bueno, dado que los caracteres poligénicos tienen una variación continua, en algunos casos es necesario categorizarlos para facilitar la toma de decisiones clínicas. Por ejemplo, los niveles de colesterol en sangre varían realmente entre los individuos. Para definir cuando el nivel es preocupante, los médicos establecen umbrales. Si el colesterol supera un límite determinado, se diagnostica hipercolesterolemia, lo que permite recomendar tratamientos específicos, como el uso de medicamentos hipolipemiantes y entre otros. En conclusión, la herencia poligénica explica la gran diversidad fenotípica en los humanos. Aunque algunos rasgos son puramente genéticos, muchos están influenciados por el ambiente, lo que resalta la importancia de factores como el estilo de vida en la salud y el desarrollo individual. Como mencioné anteriormente, les voy a explicar qué es la hipercolesterolemia y qué son los hipolipemiantes. Bueno, la hipercolesterolemia es una afección caracterizada por niveles elevados de colesterol en la sangre. ¿Qué es el colesterol? El colesterol es una sustancia cerosa y parecida a la grasa que el cuerpo realmente necesita para funcionar correctamente. Sin embargo, cuando hay demasiado colesterol en la sangre, puede acumularse en las paredes de las arterias formando algunas placas. Estas placas pueden estrechar las arterias, lo que reduce el flujo sanguíneo al corazón y a otros órganos. Esto aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares como enfermedad coronaria, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Bueno, y ahora, ¿qué son los hipolipemiantes? Los hipolipemiantes son medicamentos diseñados para reducir los niveles de lípidos en la sangre, especialmente el colesterol LDL y los triglicéridos. Estos se utilizan para tratar la hipercolesterolemia y otras dislipidemias, que pues las dislipidemias son alteraciones en los niveles de los lípidos.
Bueno, existen diferentes clases de hipolipemiantes, cada uno con un mecanismo de acción distinto. Existen las estatinas, que son los hipolipemiantes más comunes, y estos actúan inhibiendo una enzima que el cuerpo necesita para producir colesterol. También están inhibidores de la absorción del colesterol, que son medicamentos que reducen la absorción del colesterol en el intestino delgado. Están los fibratos, que se utilizan principalmente para reducir los niveles de triglicéridos, aunque también pueden disminuir el colesterol LDL y aumentar el colesterol HDL. También existen los secuestrantes de ácidos biliares, que estos son medicamentos que se unen a los ácidos biliares en el intestino, lo que aumenta la excreción del colesterol. Y por último tenemos los inhibidores PCSK9, que estos son medicamentos de una clase más nueva de hipolipemiantes que pueden reducir significativamente el colesterol LDL. Mi nombre es Sofía Bermúdez y les voy a hablar sobre los análisis estadísticos en los caracteres poligénicos. Los rangos cuantitativos en una población siguen una distribución normal si la muestra es grande y aleatoria. Esta distribución nos ayuda a analizar cómo varían los fenotipos y qué factores influyen en ellos. En esta gráfica se puede ver una distribución normal de un rasgo cuantitativo, o sea que en la mayoría de individuos tiene valores fenotípicos promedio, mientras que los valores extremos son menos frecuentes. Ahora les voy a hablar de la media, de la varianza y de la heredabilidad. La media es el valor central de los datos y se calcula sumando todas las observaciones y dividiendo por el número total. La varianza mide qué tan dispersos están los valores alrededor de la media y se usa para analizar la influencia genética y ambiental en un rasgo. Entonces, en esta gráfica se ven las curvas de distribución con diferente varianza. La curva A, que es la varianza alta, muestra que hay mucha variabilidad en el fenotipo, lo que indica una fuerte influencia ambiental. Y la curva B, que es la varianza baja, muestra poca variabilidad, lo que sugiere que el rasgo está mayormente determinado por la genética. Ahora, la heredabilidad. Indica que proporción de la variación fenotípica es causada por la genética. Un valor alto significa que el ambiente tiene poca influencia sobre el rasgo. Entonces, en esta gráfica vemos el coeficiente de correlación y muestra la relación entre el rasgo en los padres y en los hijos. Un coeficiente de correlación cercano a 1 indica que el rasgo es altamente hereditario y si el valor es bajo significa que el ambiente influye más en la expresión del rasgo. En conclusión, el estudio de la media y la varianza y la heredabilidad nos permite comprender cómo se transmiten los rasgos y qué tanto pueden modificarse con factores ambientales. Esto es clave en áreas como la genética, la medicina y la prevención de enfermedades. ¿Qué es el índice de masa corporal y cómo se calcula? El índice de masa corporal es una medida utilizada para evaluar si el peso de una persona es adecuado con relación con su altura, es decir, que sea un peso saludable. Este es utilizado normalmente en medicina ya que ayuda a clasificar a las personas en diferentes categorías de peso, tales como bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad. Sin embargo, el IMC es solo una referencia y pues básicamente no mide como directamente la composición corporal ni la salud de una persona. Ahora bien, ¿cómo se calcula? Se obtiene dividiendo el peso en kilogramos por la altura en metros elevada al cuadrado. Un ejemplo sería, si una persona pesa 70 kilogramos y mide 1.75 metros, el cálculo sería de la siguiente manera. Colocaríamos 70, que son los kilogramos arriba, y lo dividiríamos entre 1.75 elevado al cuadrado. Este resultado básicamente nos da 22.9 y se encontraría como en el peso normal de una persona. Y así sucesivamente. Estos resultados se interpretarían dentro de una tabla de valores, la cual indica si la persona tiene un peso adecuado o no. El IMC es una medida general y distintos factores pueden intervenir con su valor, los cuales son: composición corporal. El IMC no diferencia entre masa muscular y grasa corporal, y un atleta con mucha masa muscular puede tener un IMC alto, pero no tendría por qué tener exceso de grasa, es decir, no tendría sobrepeso y básicamente su peso sería como normal.
Ahora tenemos la edad y el sexo. A medida que envejecemos, la distribución de grasa corporal cambia y las mujeres tienden a tener más grasa corporal que los hombres, lo que puede influir en la interpretación del IMC. Continuamos con la genética. Algunas personas tienen una predisposición genética a almacenar más o menos grasa corporal, lo que puede afectar su peso sin que esto signifique necesariamente un problema de salud. Posteriormente, tenemos los hábitos de alimentación y el ejercicio. Una dieta balanceada y actividad física nos puede ayudar a mantener un IMC saludable, mientras que un estilo de vida sedentario o una mala alimentación pueden aumentar o afectar el IMC. Finalmente, tenemos las condiciones médicas y tratamientos. Enfermedades como el hipotiroidismo pueden provocar aumento de peso, mientras que condiciones como la desnutrición pueden causar un IMC bajo. Algunos medicamentos también pueden influir en el peso. Empecemos con qué es el coeficiente de correlación. En genética cuantitativa, el coeficiente de correlación es una medida estadística que describe la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables cuantitativas. En el caso del índice de masa corporal, se podría usar para analizar la correlación entre el índice de masa corporal de padres e hijos o entre el índice de masa corporal y otros factores genéticos o ambientales. ¿Cómo se calcula? El coeficiente de correlación más común es el coeficiente de correlación de Pearson, que se calcula con la fórmula que vemos presente en la diapositiva, donde R es el coeficiente de correlación, XY y YI son los valores individuales de las dos variables, X y Y son las medias de las dos variables. Existen otros tipos de coeficientes de correlación, como el de Spearman, que se utiliza cuando la relación entre las variables no es lineal o cuando los datos no siguen una distribución normal. Bueno, ahora, ¿cómo son los valores que puede tomar y cómo se interpretan? El coeficiente de correlación de Pearson puede tomar valores entre -1 y +1. Cuando es +1, la correlación es positiva perfecta. Esto significa que existe una relación lineal perfecta entre las dos variables y ambas aumentan o disminuyen juntas. Y cuando es -1, la correlación es negativa perfecta. Esto significa que existe una relación lineal perfecta entre las dos variables, pero una aumenta mientras la otra disminuye. Cuando es igual a 0 es porque no hay una correlación lineal y esto significa que no hay una relación lineal entre las dos variables. Bueno, un coeficiente de correlación positivo entre el índice de masa corporal de padres e hijos indicaría que los hijos tienden a tener un índice de masa corporal similar al de sus padres, lo que sugiere una influencia genética. Y cuando está cercano a 0, indicaría que no hay una relación lineal fuerte entre el índice de masa corporal de padres e hijos, lo que sugiere que otros factores, ya sean ambientales, estilo de vida, pueden tener una mayor influencia. También es muy importante que podamos recordar que correlación no implica causalidad. Que dos variables estén correlacionadas realmente no significa necesariamente que una cause la otra. Bueno, podemos tener dos consideraciones que pueden servir en el momento en el análisis. Bueno, en genética cuantitativa es común utilizar modelos estadísticos más complejos, como la regresión lineal múltiple, para analizar la relación entre el índice de masa corporal y múltiples factores genéticos y ambientales. Y por último, también pues tenemos que tener en cuenta la heredabilidad, que esta es la proporción de la varianza fenotípica atribuible a factores genéticos. Este es otro concepto importante en el estudio del índice de masa corporal. Objetivos. Como primer objetivo tenemos observar la variabilidad de un rasgo poligénico. Esto significa que vamos a analizar cómo una misma característica, como la IMC, puede variar mucho entre diferentes personas, ya que está influida por muchos genes y factores de ambiente. Como segundo objetivo tenemos verificar la distribución continua y normas de rasgos. Aquí buscamos comprobar que la IMC, al ser un rasgo poligénico, no presenta valores fijos, sino que distribuye en un rango amplio y como una forma parecida a una campana, como es común en muchos rasgos humanos. Como tercer y último objetivo tenemos familiarizarnos con el contexto de la heredabilidad. Finalmente vamos a ver cómo se puede heredar parcialmente este tipo de características
y cómo ese conocimiento nos puede ayudar a prevenir enfermedades relacionadas, como el sobrepeso o los problemas cardiovasculares. Pasos para el análisis. Primero, recolección de los datos. Recopilar el peso, talla y IMC de los estudiantes y de los dos padres biológicos. Diligenciar la tabla 7.1 con los datos obtenidos. 2. Organización de los datos en Excel. Tabular todos los datos en un archivo Excel, incluyendo información de todos los compañeros y sus padres. 3. Clasificación del IMC. Organizar los IMC de los estudiantes en orden creciente. 4. Categorización de IMC. Calcular el rango de valores del IMC de mayor a menor. Determinar la amplitud de las categorías redondeando el número entero más cercano. Construir intervalos del IMC según la amplitud del cálculo. Frecuencia y porcentaje. Calcular la frecuencia absoluta y porcentual de individuos en cada intervalo. Tabulando los resultados en la tabla 7.2. Histograma frecuencias. Graficar un histograma con frecuencias porcentuales en el eje Y y intervalos del IMC en el eje X. Analizar si la distribución se ajusta a una curva normal o si surgió un patrón poligénico. 7. Heredabilidad del IMC. Calcular el coeficiente de correlaciones de personas entre el promedio del IMC de los padres y de cada estudiante. Estimar la heredabilidad del IMC y discutir la contribución genética y ambiental. 8. Graficar la dispersión. Graficar la medida de promedio del IMC de los padres y el eje X y la del estudiante en el eje Y. Incluir las rectas del mejor ajuste para visualizar la relación entre el IMC de los padres e hijos. Ahora le voy a explicar este gráfico que nos ayuda a visualizar la relación entre IMC de los padres y de los hijos. Explicación del eje X y Y. En el eje horizontal de X tenemos a IMC de los padres, mientras que en el eje vertical tenemos al IMC de los hijos. Cada punto representa a un estudiante con su IMC en comparación con el promedio del IMC de sus padres. Interpretación de la tendencia de la tabla. Lo que podemos observar es que la mayoría de los puntos están agrupados en una región específica, lo que sugiere que el IMC de los hijos tiene que estar dentro de un rango cercano al de sus padres. Sin embargo, también hay algunas variaciones, lo que confirma que el IMC no solo depende de la genética, sino también de factores ambientales como la alimentación y el estilo de vida. Entonces, en conclusión, este gráfico nos ayuda a visualizar cómo el IMC, los hijos, guardan ciertas relaciones con lo de sus padres, pero también muestra variabilidades, lo que refuerza la idea de que el IMC es un rasgo poligénico influenciado tanto por la herencia como por el ambiente.